Hola chicos, ¿cómo estáis? Hoy venimos a hablaros sobre algunos aspectos que tenemos que tener en cuenta a la hora de cuidar nuestros reptiles, como pueden ser la iluminación necesaria para ellos, qué tipo de iluminación necesitamos, cómo conseguir las temperaturas adecuadas, qué tipo de terrario, tipo de alimentación y aspectos en los que nos vamos a tener que fijar para que nuestros animales estén lo mejor posible, ¿ok? Así que sin más, vamos al lío. Y vamos a empezar por uno de los aspectos que nosotros consideramos más importantes, ¿vale? Y es la iluminación necesaria para nuestros reptiles. Como sabréis, en el mercado existen diferentes tipos de iluminación, como pueden ser las bombillas HID, las bombillas de vapor de mercurio, tubos fluorescentes, pequeños spots que solo aportan calor, ¿vale? Y en función de las características de nuestro animal, de la zona donde habitan, de si es diurno, de si es nocturno, utilizaremos unas u otras, ¿vale? Nosotros ahora vamos a poner, tenemos un pequeño medidor de ultravioleta y os vamos a enseñar más o menos las mediciones que nos da cuando medimos estos diferentes tipos de iluminación, ¿vale? Más o menos para que os hagáis una idea, si vamos a tener algún animal tipo esto que estáis viendo aquí, no sé si lo podéis ver, uromastyx, animales que se exponen mucho al sol y tal, la mejor iluminación que podemos utilizar son los sistemas HID, ¿vale? Ahora podréis ver en pantalla que los valores que alcanzan de radiación ultravioleta son bastante altos y oscilan siempre en torno, dependiendo del tiempo que tenga la bombilla y de la potencia de esta, porque también influye en la cantidad de radiación que emiten. Veremos que marcan unos valores entre un 20% y un 40% aproximadamente, ¿vale? Hay algunas que cuando son más viejas marcan un poquito menos, pero bueno, la verdad es que nos valen y es de lo mejorcito que tenemos ahora mismo en el mercado, ¿vale? Otras bombillas que tenemos, que están ahí detrás de vosotros, son las de vapor de mercurio, ¿vale? Nosotros utilizamos normalmente las de la marca Exoterra, ¿vale? Y estas bombillas no van mal, ni mucho menos, dan una buena cantidad de ultravioleta, pero el problema es que su duración se reduce a tan solo 6 meses, de 6 meses a un año. A partir de ahí la verdad es que las emisiones bajan, pero bueno, siguen siendo más aceptables que, por ejemplo, estos tubos que tenemos aquí arriba, que son tubos fluorescentes también que emiten radiación ultravioleta, pero ahora veremos también cuando lo midamos que necesitamos estar más o menos a un palmo para que, como mucho a un palmo, para que nos empiece a emitir buena radiación de ultravioleta B, ¿vale? ¿Qué quiere decir esto? Que si por ejemplo, en este caso nosotros aquí lo tenemos mal colocado, ¿vale? Deberíamos tenerlo mucho más cerca porque si no nos sirve. Nosotros estamos esperando ahora que nos tienen que venir bastantes bombillas para cambiarlas todas precisamente por esto, porque muchas veces ponemos un spot fluorescente o una bombilla de estas compactas fluorescentes que emite ultravioleta, vale, pero como no la tengamos a esta distancia, a un palmo como mucho no sirve absolutamente de nada. Y ahora lo comprobaréis también con las mediciones, ¿vale? Y luego para animales nocturnos o que no necesitan irradiarse al sol, ¿vale? Que sintetizan la vitamina D3 y asimilan el calcio de una manera diferente a animales como Uromastyx, por ejemplo, utilizamos simplemente spot de calor, ¿vale? Y que da unos resultados muy buenos, ya decimos, no aportan ultravioleta, pero dan el calor necesario para que el metabolismo de nuestros animales trabaje de manera adecuada, ¿vale? Relacionado con este tipo de iluminación podemos pasar a hablar ya de la temperatura necesaria y cómo conseguirla en función de cada animal, ¿vale? ¿Por qué lo podemos relacionar? Porque estas bombillas, o muchas de ellas, también aportan calor, ¿vale? Algo súper necesario para el correcto desarrollo de nuestros animales. ¿Qué tenemos que tener en cuenta también? Pues sobre todo el comportamiento natural en estado salvaje de los animales que mantenemos, ¿vale? Es decir, si los animales que mantenemos les gusta asolarse, tomar el sol, pasar largas horas sobre rocas, lo suyo es que les proporcionemos el calor con spot de calor, ya sea de HID o un spot normal y corriente, pero que el calor venga desde arriba, ¿vale? Si son animales a los que les gusta estar enterrados, por ejemplo, pasan la mayor parte del tiempo enterrados, les podemos proporcionar el calor por medio de cable calefactor, de manta calefactora. Y luego existen otros sistemas de calefacción que muchos conoceréis, otros muchos a lo mejor no, y se trata de los paneles radiantes. Los paneles radiantes vienen a ser una manta calefactora, un cable calefactor o una bombilla que no, como si fueran a efectos funcionales, viene a ser como una bombilla cerámica, ¿vale?
se coloca en la parte de arriba del terrario, proyecta el calor hacia abajo, pero no emite ningún tipo de luz, ¿vale? Entonces, ¿qué tenemos que tener en cuenta? Que cuando nosotros queremos o buscamos la información sobre un determinado tipo de reptil, muchas veces nos marca o podemos encontrar la temperatura máxima de caliente, la temperatura mínima fría o temperatura tal. Nosotros lo que tenemos que intentar conseguir es simular un gradiente de temperatura correcto dentro del terrario. Quiero decir, muchas veces podemos conseguir que justo debajo del spot, de la bombilla o de lo que tengamos, del foco de calor, conseguir una temperatura determinada. Pero si por ejemplo el terrario es muy grande, el lugar donde tenemos el terrario es muy frío, pues en la otra punta del terrario a lo mejor el parámetro mínimo que necesitamos está muy por debajo de lo que en verdad necesitamos, ¿vale? ¿Qué quiero decir con esto? Pues que es interesante cuando tenemos terrarios grandes, sobre todo para conseguir un gradiente de temperatura adecuado, el no colocar simplemente una bombilla, sino colocar a lo mejor 2 o incluso 3 bombillas en función del espacio que tengamos disponible y siempre midiendo que conseguimos lo que queremos, ¿vale? Es decir, que por ejemplo en el punto caliente tenemos 35 grados, ¿vale? Pero luego la zona fría, por así decirlo, no puede bajar de 25, entonces, aquí por ejemplo, imaginaos que estamos a 15 grados, yo pongo una bombilla que me consigue los 40 grados en un punto, pero en la otra punta del terrario, como hace frío, no se llega a calentar tanto y se quedan 17 y 18 grados, pues resultaría necesario que yo acompañara a ese terrario con un pequeño spot, ¿vale? Para subir un poquito más la temperatura, ¿vale? Son aspectos que debemos tener en cuenta. Luego hay animales como estos, con los que existe mucho debate. Esto es Tiliqua, ¿vale? Se suponía que era Tiliqua sfincoides, pero al final resulta ser Tiliqua irianjaya, ¿vale? O sea, es la especie irianjaya, es cajón desastre, así lo conocen mucho. Y por ejemplo, con este tipo de animal existe mucho debate porque hay muchos criadores que los mantienen sin iluminación ultravioleta, los mantienen en rack, con resultados positivos, la verdad es que tiran hacia adelante, crecen muy bien y tal. Pero bueno, sabiendo que en estado salvaje estos animales les gusta tomar el sol, aunque pasen mucho tiempo en sus madrigueras, en sus escondites, pues yo personalmente, por ejemplo, prefiero utilizar bombillas, ¿vale? Para proporcionarle la temperatura que necesitan, en lugar de mantenerlos en rack. Yo sí que tengo animales en rack también, por ejemplo todos mis regios están en rack, ¿vale? Y ahora por ejemplo unos tilicuas chiquititos de momento están en rack hasta que pillen un poquito de tamaño y van a pasar a terrarios también definitivos, ¿vale? Entonces, ¿qué quiero decir? Que hay controversia con algunos tipos de animales, pero la iluminación ultravioleta nunca va a estar de más, siempre y cuando no nos pasemos. A ver, si es un animal que vive de noche, que no le tiene que pegar el sol para nada y le ponemos una HID de 70 vatios, pues puede ser que el animal se nos queme, o sea, es algo que tenemos que tener en cuenta, ¿vale? Así que nada, ya hemos hablado de la temperatura, de cómo la podemos conseguir, recordar cable, manta calefactora, panel radiante, bombilla cerámica, spot, una bombilla HID, o simplemente, como hacen muchas personas, y sobre todo se recomienda para el mantenimiento de anuros, de ranas, calefactar la habitación en general es una de las opciones más recomendables muchas veces, ¿vale? Mirad qué bonito el tío con la lengua. ¿Qué pasa? Sácale la lengua. Y mirad que tenemos aquí. Tenemos a Gioconda, nuestra hembra de Furcifer pardalis. Se trata de una hembra de Ambilobe vulgar. Aquí tiene una pequeña retención de muda. Ahora le vamos a dar un bañito. Aquí lo podréis ver. ¿Y qué os queremos contar con este animal en la mano, ¿vale? Con este animal vamos a hablar sobre la humedad, ¿vale? Y cómo podemos conseguir los parámetros adecuados de humedad en nuestro terrario. Lo primero, muchas veces tenemos que tener en cuenta si nuestro animal o el animal que mantenemos necesita humedad en el ambiente en general, en la parte de arriba, es decir, necesita humedad por todo esto, o si por el contrario necesita tener algún cobijo húmedo, porque no es lo mismo. Hay animales que lo que necesitan son, digamos, cuevas húmedas, y de esas cuevas húmedas es de donde ellos obtienen toda la humedad que necesitan, ¿vale? Entonces, sabiendo esto, ¿qué podemos hacer? Podemos decidir desde pulverizar a mano con diferentes sistemas que tenemos, las pistolitas estas, los flip-flips que digo yo, ¿vale? O bien podemos colocar sistemas de lluvia, ahora os enseñaremos los que nosotros tenemos y utilizamos, o bien simplemente podemos colocar cuevas húmedas, como ya os he dicho, ¿vale? Simplemente, como en todo, tenemos que, sobre todo, leer y aprender todo lo que podamos acerca de la especie que vamos a mantener. Y sabiendo qué es lo que necesita la especie, va a ser mucho más fácil
poder otorgarle el sistema o la humedad que necesita para su correcto desarrollo, ¿vale? Como siempre, lo más importante es cultivarse, es leer, aprender, todo lo que queramos va a estar en libros, en foros, le preguntamos a criadores expertos, a gente no tan experta pero que tiene mucha experiencia con este tipo de animales, y todo esto nos va a venir muy bien, ¿vale? Mirad que tenemos aquí, no sé si la podréis ver ahora, que no quiero que mirad qué pasada. Lo que decíamos, no necesita el mismo tipo de humedad o animales incluso que habitan en la misma zona requieren, digamos, parámetros de humedad diferentes. ¿Por qué? Porque sus hábitos no son los mismos, no existe la misma humedad enterrados en una cueva que en lo más alto de los árboles, que a 2 metros del suelo, que a 1 metro del suelo, ¿vale? Son aspectos que tenemos que tener en cuenta para proporcionarle la humedad necesaria. Y como digo, básicamente tenemos dos sistemas, hacerlo a mano o con un sistema de lluvia conectado a un temporizador que trabaja de forma automática y de esa manera nos olvidamos completamente. Lo único que tenemos que tener en cuenta es que el depósito de agua no se nos vacíe y punto, ¿vale? Así que mirad, otra de las joyitas. Vamos a dejarla. Otro de los aspectos que tenemos que tener en cuenta es la alimentación y la cantidad de alimentación que proporcionamos a nuestros reptiles, sobre todo eso. ¿Por qué tengo a Vilma en la mano? ¿Por qué tengo una serpiente en la mano? Porque normalmente las serpientes son los animales que más cebamos. Y la gente muchas veces pues no lo quiere ver. Y tenemos que tener en cuenta que la mayoría de reptiles, por no decir todos, son animales que están acostumbrados a pasar hambre. Son animales que en estado salvaje no vamos a ver ni un solo espécimen, digamos, con obesidad. Más bien es todo lo contrario. Vamos a ver ejemplares sanos que aparentemente, o para un ojo inexperto, son animales que van a estar flacos, que van a estar escañados, ¿vale? Pero no, es que la constitución de este tipo de animales es esta. Son animales que están, digamos, acostumbrados a pasar hambre, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Por ejemplo, yo siempre lo digo, ¿no? Las serpientes es que tienen periodos de ayuno, tal. O sea, las regios tienen periodos de ayuno. Yo no lo discuto, ni mucho menos. Pero tal vez tenga algo de sentido cuando pensamos que hay estudios que demuestran que muchas de las serpientes, por no decir casi todas las que son de un tamaño considerable, se alimentan una media de 8 o 10 veces al año. Solo 8 o 10 veces al año. Nosotros intentamos alimentarla aproximadamente una vez a la semana. ¿Eso qué significa? Que en lugar de 8 o 10 comidas al año, que su cuerpo está preparado para trabajar de esa manera, para trabajar con ese hambre y para desarrollarse así, no significa que no podría comer un poquito más, pero nosotros lo llevamos a valores que para mí son extremos, como por ejemplo pasar de 10 comidas al año, pues hay personas que le meten 52 comidas al año, incluso hay personas que le dan cada 5 días, pues les están metiendo 60 o 70 comidas al año, cuando de manera natural solo debería hacer aproximadamente 10, 12, 15 como mucho, ¿vale? Y es algo que tenemos que tener en cuenta. Cuando normalmente vemos un animal, un reptil gordo, no es síntoma de salud, ¿vale? Y en ese sentido nos tenemos que quitar el chip de la abuela de cuanto más gordo, más sano, y tenerlo muy en cuenta, ¿vale? O sea, saco la serpiente ahora mismo porque para mí es el ejemplo más claro de sobrealimentación en animales, ¿vale? Y lo tenemos que tener muy claro. Con ejemplares jóvenes aún no pasa nada, pero a ver, es como criar a un niño gordo, ¿sabes? Puede criar a un niño gordo con obesidad mórbida, a la larga puede desencadenar en problemas crónicos. Luego todo el mundo sabe que las serpientes que mueren, ¿no? Con problemas de hígado, tal, como si fuera un pato, como aquel que dice. Y miramos hacia otro lado, ¿no? Y tenemos que tener en cuenta por qué puede pasar esto, ¿vale? No es a modo de crítica ni mucho menos, pero... Y tampoco con esto quiero decir que nuestros animales tengan que pasar hambre, pero sí que tenemos que cuidar la alimentación. O sea, igual de malo es para mí un exceso que una falta, ¿vale? Dicho esto, lo que tenemos que tener en cuenta para alimentar a nuestros animales es sobre todo ofrecerles una dieta variada, ¿vale? Por ejemplo, las serpientes comen carne, pero claro, si siempre les vamos a dar y sin ningún tipo de suplemento rato ratón, pues yo qué sé, igual puede que tenga el día de mañana alguna carencia, algún déficit. Entonces es recomendable variar la dieta. Pues un día le metemos pollo, otro día se le puede dar pavo, otro día si podemos, cuando tenga un tamaño adecuado, un cabritillo, yo qué sé. Intentar variar en la medida de lo posible la dieta. Con serpientes o como con camaleones, como con escincos, uromastis, con todo. Una dieta variada es lo más importante.
Y hablando de la dieta, lo que tenemos que tener en cuenta también es, si no tenemos una iluminación adecuada, y aunque la tengamos en el interior, si no tenemos los animales en exterior, que les proporcionamos sol directo, es muy recomendable, por lo menos un par de veces a la semana, en función del animal. Hay otros animales a los que solo se le ofrece, es otra cosa que tenemos que tener en cuenta, calcio y vitaminas a lo mejor cada 2 semanas. Entonces es interesante leer, informarnos de los requerimientos de ese animal en cuestión de calcio y de vitamina y proporcionárselo en la medida, en su justa medida, ¿vale? También tenemos que decir que es más perjudicial, si cabe, a la hora de suplementar calcio y vitamina, es casi peor un exceso que una falta, ¿vale? Una leve falta se puede corregir, un exceso puede ser muy perjudicial para nuestros animales, así que recordar, dieta variada y controlar y saber qué animal tenemos para saber cuándo y cómo proporcionarle el calcio, las vitaminas y los suplementos que hagan falta, ¿vale? Vamos a guardarla y seguimos hablando. Y mirad con quién estamos aquí, a esta todavía no la conocéis, ni a su hermana, y ya os hablaremos de ella, pero bueno, el punto que queremos tratar ahora, ¿vale? Es el espacio necesario para nuestros animales. Volvemos a lo mismo, no requiere el mismo, o no deberíamos pasar simplemente en el tamaño de un animal el espacio que necesita. ¿Por qué? Porque hay animales muy grandes que son, digamos, muy perezosos, que prácticamente no se mueven, que pasan la vida en cobijos, en cuevas, y por lo tanto no necesitan a lo mejor la misma cantidad de espacio que un animal que es pequeño pero que es un nervio, que no paran de moverse, de saltar, que son arborícolas, que les gusta trepar o que solo les gusta enterrarse. Entonces son aspectos que tenemos que tener en cuenta, ¿vale? Por ejemplo, ¿qué tenemos aquí? Una hembra de Tupinambis rufescens, ¿vale? Y como sabéis, a estos animales les encanta caminar y les encanta recorrer grandes distancias, ¿vale? Aunque luego pasan unos 6 meses más o menos hibernando o algo así. ¿Pero qué queremos decir con esto? Pues que el terrario para un animal así, pues mínimo para un animal adulto debe ser de 2 metros por 1 metro por 1 metro, proporcionarle diferentes áreas, ¿vale? Y a lo que venimos es, como siempre y como os decía antes, que tenemos que tener muy claro cuáles son las características y el comportamiento natural en estado salvaje de los animales que mantenemos, para de esta manera proporcionarle el mejor hábitat posible, ¿vale? Entonces, no basta con comprarse, por ejemplo, cogemos un Tupinambis, ¿no? Estos animales hibernan 6 meses, ¿vale? Como hibernan 6 meses, pues puede estar 6 meses justillo en un sitio porque luego total se pasa otros 6 durmiendo. No, porque los 6 meses de periodo de actividad que tienen se mueven y mucho, ¿vale? Entonces tenemos que tenerlo en cuenta si no queremos tener, como decíamos, animales obesos, ¿vale? Este es otro de estos animales que sin darnos cuenta tiende a la obesidad. De hecho, nuestro macho Freddy tiene un problema en el labio que es debido a un exceso de grasa, ¿vale? Ya lo enseñaré en otro vídeo, pero relacionado también con la alimentación, el espacio es muy necesario para que nuestros animales se ejerciten como deben de hacerlo, ¿vale? Para que estén fuertes, si no tendremos animales fofos, flácidos, que no van a desarrollar una salud óptima y que a la larga van a sufrir determinadas enfermedades que podríamos haber evitado teniendo en cuenta la iluminación, la humedad, la temperatura, el espacio. Y aprovechando que tenemos aquí este pedazo de bicho, ¿vale? Es súper joven la hembra, solo tiene 6 meses y mirad, 6 meses. ¡Qué pasada de animal! Una bestia. Otra duda que nos pregunta mucha gente: terrarios de cristal, de madera, de PVC, ¿de qué cogemos el terrario? En verdad da igual. Lo único que tenemos que tener en cuenta es, por ejemplo, que si cogemos un terrario de madera y le vamos a meter en un clima tropical, pues la madera se va a acabar jodiendo, ¿vale? Entonces es algo que tenemos que tener claro. Pero dicho esto, para mí eso es puramente estético, ¿vale? Porque nosotros podemos tener un terrario de cristal o de PVC súper chulo, decorado, feísimo, o con falta de decoración a lo mejor, pero luego podemos tener un tupper enorme con una decoración brutal, con su sistema de lluvia, con la malla arriba para colocar un sistema de iluminación adecuada. Se pueden hacer 1000 cosas. Entonces pues ya depende también de cada uno. Para mí estéticamente no hay nada más bonito que el cristal o que el PVC. La madera me gusta mucho también, pero la madera pues se acaba deteriorando. Entonces si nos podemos permitir tener PVC o cristal, pues
para mí a la larga es un poco mejor. Luego también hay que tener en cuenta cómo mantiene la humedad y la temperatura estos materiales, ¿vale? Son aspectos que tenemos que vigilar, pero ya os digo que a mí personalmente el material no me importa, siempre y cuando las medidas sean adecuadas, los parámetros dentro sean adecuados, las instalaciones dentro de tipo de ramas o de cuevas o de sustrato sean adecuadas. Son esas cosas que tenemos, que tenemos que tener en cuenta, ¿vale? Así que nada, mirar qué pasada de animal, es súper bonita, es un poco nerviosa, pero bueno, me voy a acercar un poquito para que la veáis mejor. Ahora está para mudar completamente, de hecho os vais a dar cuenta cuando veáis el lomo, no sé si aquí lo podéis ver, todo el lomo, y mirar la cola, que es roja. ¡Mirad qué pasada de animal! Me encanta, me encanta. Y nada, os tenemos que enseñar detenidamente a esta hembrita y a su hermana porque vienen dos. Así que nada, la verdad es que esta es otra especie que nos ha fascinado por su comportamiento. Tenemos que decir que estos son animales que comen una barbaridad, pero que, como decíamos antes, tenemos que controlar la alimentación para que no se hagan obesos. Y nada, creo que ya hemos hablado más o menos de todos los parámetros necesarios. Bueno, el agua, cambiar el agua de la manera más regular posible. Se dice que hay que cambiarla cada día. Nosotros a lo mejor la dejamos 2, 3, incluso alguna vez 4 días y no hemos tenido ningún problema, pero sí que es verdad que si la cambiamos a diario, pues mucho mejor, ¿vale? Sobre todo, ya te digo, estar controlando permanentemente todos estos parámetros de los que estamos hablando, ¿vale? No tomar las temperaturas a mano, pongo la mano, no, esto está calentito, no. Un termómetro para medir la zona caliente, la zona fría y comprobar temperaturas diurnas y nocturnas, así como medir la humedad, pesar a los animales y saber la cantidad de alimentos que les tenemos que ofrecer. Yo que sé, son algunos aspectos que pueden hacer que la calidad de vida de nuestros animales sea mucho mejor, ¿vale? Así que con esto nos vamos a despedir ya. Espero que este vídeo sea de utilidad para algunos de vosotros o para muchos. He intentado resumir algunas de las cuestiones que siempre nos preguntan, o bien amigos que vienen aquí o que nos preguntan a través de las redes sociales. Y cualquier duda que tengáis, nos la dejáis abajo en los comentarios, nos escribís o bien a Facebook o bien a Instagram, donde queráis, y encantados os responderemos, ¿vale? Así que nada, muchas gracias por seguirnos como siempre. Estamos súper contentos con la evolución del canal, sobre todo por el feedback que nos ofrecéis, nos motiva mucho para seguir haciéndolo, y encantado de poder ayudaros de la medida de lo posible desde nuestra humilde morada, nuestra humilde Reptile House, ¿vale? A veces diremos cosas sensatas, a veces diremos cosas menos sensatas, pero siempre vamos a intentar que nuestros animales estén lo mejor posible y que los vuestros también, ¿vale? Así que sin más, un saludo, esperemos que este año venga cargado para todos vosotros, que disfrutéis un montón y que cuidéis lo mejor posible de todos vuestros animales, ¿vale? Así que un saludo, bicheros, un placer hablar con vosotros como siempre y nos vemos en breve. Un abrazo enorme, hasta luego familia y dile adiós.